Dice la Escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto el Señor lo hace en el tiempo del fin. Esta es una profecía para el final. No es un estudio de las Escrituras, no es un estudio con libros ni con diccionarios, ni buscando aquello que el hombre busca en el tiempo del fin, cuando andan buscando hoy en realidad las profecías de Daniel a través de lo que acontece en el mundo político, en el mundo de la sociedad y demás. No, sino que el Señor habla a su pueblo. Y el desolador está en su pueblo, porque esta es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, de la cual el Señor dijo que cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo, cuando la abominación desoladora esté allí donde no debe de estar, y esto es espiritual, esto no es carnal, esto no es terrenal, ni la abominación desoladora es un presidente de ninguna nación, ni el pacto santo es un pacto tampoco entre naciones, ni entre gobiernos, ni nada de esto, sino que todo esto es espiritual, porque el Señor no vino hablando de nada de eso, el Señor no vino hablando de naciones, el Señor no vino hablando allí de pueblos que se levantan contra pueblos, ni nada de esto. El Señor vino hablando a un pueblo santo, el Señor vino hablando a un pueblo que recibe sus órdenes, que es enseñado por Él. El Señor no vino a meterse en ninguna de aquellas cosas, no vino como juez o partidor, sino que vino como salvador, para edificar, para salvar, porque Él vino con un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los padres antiguos, porque ellos no permanecieron en su pacto, sino que se fueron a sus propias obras, se fueron a sus propios pactos, ellos no permanecieron en su pacto, pero este es el pacto, dice el Señor, que hará con el pueblo después de aquellos días, que pondrá su ley en la mente del pueblo y las escribirá en su corazón, y hará que anden en sus caminos, y hará entonces que lo amen verdaderamente y que hagan sus obras y que verdaderamente tengan su corazón. Este es el pacto que Dios hace con el pueblo, y por esto la necesidad de que el Espíritu entrara en los corazones de los que recibían a Cristo en el tiempo de la iglesia primitiva, lo cual hoy se ha perdido, porque hoy han confundido la función del Espíritu Santo, la cual consta en poner el corazón de Dios dentro del corazón del hombre a través del tiempo, para que el hombre ame todo aquello que Dios ama. Ame las cosas justas, ame la santidad, ame la verdad de Dios, ame el cielo, ame aquello que Dios ama, aborrezca aquello que Dios aborrezca, pero no por ley, no por imposición, sino porque verdaderamente lo sienta, porque ya no viva él mismo en sí mismo, sino que viva Cristo en él, porque así es que Cristo va a vivir en el hombre. Y esta era la necesidad, pero hoy no ven que el Espíritu Santo es necesario para esto, sino que ven que el Espíritu Santo es necesario para que el hombre hable lengua, para que el hombre profetice, para que el hombre se ponga a brincar, para que el hombre se ponga a hacer cuánta cantidad de cosas erróneas que hacen hoy. Pero esta no es la función del Espíritu Santo, ni ese es el Espíritu Santo. Él vino para transformar a un hombre a la imagen de Jesucristo. Él vino para formar el corazón de Dios en el corazón del hombre. Él vino para hacer que Dios se forme en el hombre, como dijo Pablo a los Gálatas, que le dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero esto no era una oración hecha por él para los Gálatas, esto es una oración para el pueblo de Dios, esto es una oración para el creyente, este es el deseo del Espíritu Santo, que Cristo sea formado en el creyente, y este es el nuevo pacto. Este pacto se ha perdido, por eso es que dice que Dios por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el pacto con muchos es el pacto del Espíritu, no pacto de naciones, no pacto de paz entre hombres, porque han tomado el pacto santo del Señor, porque dice que este es el pacto santo, porque el pacto santo es el pacto del Señor, el pacto santo es el pacto para salvar, el pacto santo es el pacto para transformar, para edificar, y el pacto santo viene del pacto que Dios hace con el hombre, el pacto que ahora sea dirigido al hombre por el Espíritu, que ya no viva por la letra, que ya no viva porque está escrito así, y que entonces como está escrito debo de cumplirlo como decía la ley, que
La ley decía que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y ya no es así. Están escritas, Dios nos las enseña, pero nos hace vivirla por el corazón de Él formado en nosotros. Y así el hombre entonces lo hace con completa libertad, con verdadero amor, no porque le resulte aquello una imposición, una carga molesta. Y por eso que el Señor dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque su carga no es molesta, como lo era en la ley, que era una carga molesta, porque no estaba esto en el corazón. Este es el pacto santo, este es el pacto que santifica al hombre, porque esto lo habla el Señor y dice que se levantará un impío, porque no es un hombre, sino un impío, un hijo de perdición. Este impío es el predicador moderno, este impío es el hombre entendido en sí mismo, este impío es el hombre, dice, entendido en enigmas. Pero ¿por qué es entendido en enigmas? Porque piensa él que entiende los enigmas de Dios, así como dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Nadie puede ser más sabio que Daniel, porque Daniel, la sabiduría que tenía era la sabiduría de Dios, y nadie puede ser más sabio que Dios. De modo que se lo dice, hablando acerca de lo que él piensa que es más sabio que Daniel. Estos son los teólogos de hoy. Estos son los que no se les escapa nada, dicen ellos. Pero todo lo tienen errado, todo lo han torcido, todo lo han cambiado. Y por eso que dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Y no hay secreto que te sea oculto, porque no necesita que Dios te explique nada, porque nada se lo pregunta. Todo lo entiende de los diccionarios, todo lo entiende de la letra, todo lo entiende de los libros, todo lo entiende de la interpretación. Todo lo busca en el mundo, todo lo ve en la política, todo lo entiende de la ciencia del mundo, de la cual él dice la Escritura que es la falsamente llamada ciencia. Todo lo entiende de su propia mente, de un corazón que ha sido extraviado y que ha sido transformado no conforme a como Dios lo creó, sino diferente a como Dios lo creó desde el pecado de Adán. Estos recibieron a Cristo para turbar a las masas, estos recibieron a Cristo para perderse ellos mismos con sus interpretaciones. Pero el pacto santo del Señor, el pacto santo, Él lo confirma con muchos. ¿Por qué? Porque una semana es el tiempo completo de edificación del hombre, así como Dios dice que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Dice que lo hizo en 6 días, el séptimo descansó. Así, esta es la semana en que Él confirma el pacto santo. Él la confirma con mucho, Él confirma este pacto con muchos, porque muchos se apartaron de este pacto en el final. Muchos se fueron a sus propios caminos. La multitud, la mayoría, de lo cual dice que se levantan falsos cristos, se levantan falsos profetas y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y estos son los escogidos que han sido engañados, aquellos que se fueron a diferentes caminos por las falsas enseñanzas que recibieron. Pero Él confirmará, el Señor, este pacto santo con muchos, porque aquella abominación desoladora, la que está sentada en el lugar santo, la que está sentada en los corazones de los creyentes, porque este es el lugar santo, no un lugar en Jerusalén, la que está sentada allí en los templos, la que está allí en los altares, esta abominación desoladora ha traído el pacto no el santo, el pacto del hombre, el pacto de la ley del hombre y el pacto de las enseñanzas de los hombres. Pero el pacto santo, Dios lo restaurará, Dios lo confirmará, Dios lo volverá a poner en los corazones de aquellos que lo busquen, y a estos los llevará a desiertos, a estos los sacará de aquellos lugares donde está la abominación desoladora. Y por eso es que dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pero evidentemente que el Señor no le está hablando a un pueblo judío de nacimiento, a un pueblo judío de carne y de sangre, porque estos son incrédulos. El Señor le está hablando a creyentes, el Señor le está hablando a su pueblo, el Señor le está hablando a los lavados por la sangre de Jesucristo, el Señor está hablando de una Jerusalén, de una Judea espiritual, el Señor está hablando de una ciudad espiritual. Los que estén en medio de ella, dice también en otra parte de las escrituras acerca del mismo tema, los que estén en medio de ella, dice, váyanse, los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en el campo, no vuelvan atrás. Y así entonces el Señor está mandando a irse de estos lugares para ir a conocerlo al monte, y allí el Señor entonces confirmará este pacto santo con muchos, porque la abominación desoladora, que son esta multitud de falsos, que son esta multitud de predicadores, que son esta multitud de pastores que se pusieron así
asimismo, esta abominación desoladora se han levantado contra el pacto santo, porque dice que ellos van a sus casas con grandes riquezas. Así dice la escritura en la profecía de Daniel, que ellos vuelven a sus casas con grandes riquezas. ¿Cuáles son sus casas? Su casa es la tierra que ellos aman. La tierra que ellos aman es espiritual. O sea, lo que ellos desean, la vida que ellos desean, la religión que ellos desean, el evangelio que ellos desean, esa es su casa para vivir aquí en la tierra. La religión que ellos desean, esa es su casa. Vuelven a sus religiones con grandes riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? Con sus propias riquezas espirituales y con sus propias obras que hicieron, las cuales son sus riquezas, con sus propios ministerios que levantaron, las cuales son sus riquezas. Y dice que sus corazones, su corazón, porque habla de un hombre, pero es un hombre que representa a toda la multitud, representa al liderazgo, es un hombre que representa a un hombre de perdición, que representa, es un corazón, que es como lo tienen todos. Y así entonces dice que su corazón será contra el pacto santo, porque no enseñará del pacto santo, porque abominará el pacto santo. Y por eso se levantan hoy con muchas teorías. Uno se levanta con la teoría de la santidad, de que hay que hacer, hay que no hacer, hay que, no hay que, hay que, no hay que. Y aunque en realidad hay muchas cosas que sí sean así, pero no es que hay que o no hay que, sino que hay un pacto santo. Este pacto es que Dios forma su corazón dentro del corazón del creyente, forma a Cristo dentro del creyente, y ya no lo hace porque hay que hacerlo, sino que lo hace porque lo ama, sino que lo hace porque lo siente como Dios, piensa como Dios, mira como Dios, habla como Dios. Es el cuerpo de Jesucristo, porque si es el cuerpo de Jesucristo, entonces actúa como Jesucristo, porque tiene el corazón de Cristo. Por eso es el cuerpo. De lo contrario no puede ser el cuerpo. Puede ser la ropa, puede ser otra cosa, pero no el cuerpo, porque el cuerpo es el que siente, el cuerpo es el que actúa. La ropa no siente, la ropa te la pones. Así es el que actúa por imposición y porque hay que hacer y porque no hay que hacer. Otro se levanta con otra teoría, la teoría de los estudios locales. El Espíritu Santo nunca enseñó, porque aquel mensaje glorioso que predicó Pedro cuando allí salieron del aposento alto, y que entonces les predicaron a muchos y se convirtieron porque los oían hablar en sus lenguajes en que ellos hablaban de sus países y demás, porque habían venido de esas diferentes regiones. Entonces este mensaje glorioso que habló el Espíritu Santo no lo habló Pedro, sino que lo habló el Espíritu Santo cuando él entró en los corazones. El Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu Santo es el que enseña, el Espíritu Santo es el que revela los secretos, el que revela los misterios, porque dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no en los diccionarios, no en los libros, no en los estudios de los hombres, porque el estudio viene del corazón, viene de la mente del hombre, la cual es errada en gran manera, la cual es torcida en gran manera, la cual parece que realmente interpreta las cosas correctamente, pero es errada. Y por eso es que el Señor dice que se levantará un hombre entendido en enigmas, porque está entendido en enigmas. Esto es que dice que lo entiende todo, le parece que lo entiende todo, porque viene de su propio estudio. Nada de esto enseñó el Espíritu Santo. Antes bien, dijo que uno no se preocupa ni por cómo, ni qué va a hablar, ni cómo lo va a decir, porque en aquella misma hora le será dado lo que ha de hablar. Y así entonces el Espíritu Santo da en aquella misma hora, pero Él enseña al hombre en su secreto, en su intimidad, porque dice que Él habla, como cuando dice que los profetas profetizaron por ellos mismos y que Dios no los envió y ellos corrían, y Dios no les habló y ellos profetizaban. Y dice, pero si esos profetas hubieran estado en mi secreto, lo hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo hubieran hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Que quiere decir que en el secreto del Señor, el Señor habla, el Señor revela, el Señor enseña la condición del pueblo, el Señor enseña la condición del hombre, el Señor enseña las escrituras, enseña su profundidad. Todo esto se ha torcido y vienen otros predicando un evangelio de bendiciones materiales, de bendiciones económicas, de bendiciones en la tierra, de posiciones sociales, de alcanzar metas, de alcanzar sueños. Todo aquello va en contra del Espíritu Santo. Y aquel
hombre de perdición. Es uno solo, pero con diferentes teorías, porque es una bestia con diferentes teorías. Es una bestia con diferentes cabezas. Es una bestia, la del Apocalipsis, la que están esperando que se siente allí en un lugar en Jerusalén, que dice que si el anticristo sale de un país de Europa, o que se sale de un país de acá, de que se sale de un país de allá, y ya se sentó, y ya se manifestó hace tiempo. Y por eso es que dice que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque el Dios que carga y el Dios que enseña y el Dios que trae es el Dios de su propio entendimiento y es el Dios de su propio corazón. El Señor no vendrá antes de eso, el Señor viene después de eso, y ya esto ha acontecido, y cuando esto acontece, entonces el Señor aparta lo suyo y le dice que salgan de allí, porque allí donde dicen aquí está el Cristo, está en el desierto, está en los aposentos, el Señor dice que no está, y si no está, ahí no es el lugar de salvación, ahí no es el lugar de edificación, ahí no es el lugar de enseñanza, sino en la comunión con el Señor. Dice, huyan a los montes, los que estén en Judea, huyan a los montes, y este es el llamado que el Señor le hace a la verdadera esposa. A la verdadera esposa, Él le dice, ven conmigo desde el Líbano, amada mía, hermana mía, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, mira desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos, porque el Líbano es el lugar donde están los cedros del Líbano, son los árboles más fuertes y robustos que hay en toda la tierra, de una madera muy fuerte que perdura durante mucho tiempo, y dice que la llama desde el Líbano, porque el Líbano es donde están los hombres robustos, los que se creen que espiritualmente, verdaderamente están firmes y están robustos y están cimentados sobre la roca y están cimentados sobre Cristo y verdaderamente son los verdaderos siervos y verdaderamente son los verdaderos ungidos, verdaderamente son los que tienen el poder y la autoridad en el mundo espiritual. Ese es el Líbano, pero es un Líbano que el hombre mismo se lo imaginó y se lo cree y se lo entiende el mismo que es así. Por eso es que el Señor le dice, ven conmigo desde el Líbano, porque si verdaderamente fuera verdaderamente el Líbano, si verdaderamente fueran los cedros de Dios, si de verdad fueran, el Señor no le manda a su verdadera esposa a venir desde el Líbano, sino que le dice, quédate allí, porque allí serás edificada, allí serás santificada, allí entrarás a mi reino, allí serás purificada, pero le dice, ven conmigo desde el Líbano, ven conmigo, y le dice, mira desde la cumbre de Amana, porque estos son montes, Amana, Senir, Hermón, son montes, son lugares altos, son cumbres y peñascos, son lugares altos de donde se mira todas las cosas, porque estando mezclado con todas estas teorías, estando mezclado con toda esta falsedad, estando mezclado donde todos hablan lo mismo, no se puede conocer ni entender el corazón de Dios, no se puede descubrir la mentira que hay entre todas estas teorías, porque esto se mezcla en el corazón del hombre. Y por eso que dice también, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estas son malas conversaciones, o sea, teorías que se mezclan con las cuales se mezclan los hombres, y así el Señor lo saca de allí, la llama a salir de allí para que mire desde lo alto, porque desde lo alto entonces se puede divisar bien todas las cosas se pueden ver desde lo alto, desde la cumbre de Senir, desde la cumbre de Hermón, y entonces Dios allí capacita a su verdadera esposa. Allí la capacita, allí la entrena, allí la enseña en su secreto, porque esta es la verdadera edificación, esta es la verdadera santificación, porque llega un tiempo en que se congregan para lo peor, para el vino y para el mosto se congregaron, porque es para la carne y es para la murmuración y es para sencillamente socializar, es para sencillamente confraternizar, no para congregarse con el Señor, porque la verdadera congregación es con el Señor, donde estén dos o tres congregados en el nombre del Señor. La verdadera congregación es con el Señor. Este es el congregarse, lo cual muchos no tienen por costumbre, han perdido la costumbre de congregarse con el Señor para ir a socializar, para ir a confraternizar, y piensan que ahí está la salvación. El Señor está llamando a ir con Él desde el Líbano, y por eso es que dice que se congregan no para lo mejor, sino para lo peor, porque hay contienda, hay divisiones, hay diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta por su propia forma,
porque cada uno entiende de su propia manera, porque van a buscar allí las obras, porque van a buscar allí el ministerio, porque van a buscar allí la parte en el culto. Nada de esto es para edificación, todo esto es para perdición, porque van allí para buscar cumplir con el horario, porque van allí cumplir con el estatuto eclesiástico, y nada de esto edifica al hombre. Así no era en la iglesia primitiva. Esto no era el llamamiento santo de los santos del Señor. Esto no era lo que hacían los apóstoles y profetas del Señor. Se enseñaba a Jesucristo para que fuera edificado en el corazón de los hombres. Se enseñaba a Jesucristo para que conocieran a Cristo. Se enseñaba a Jesucristo para que los hombres verdaderamente fueran entonces instruidos por esta enseñanza. Ellos entonces fueran edificados en su secreto con el Señor, y cada uno buscara la voluntad de Dios, y cada uno hiciera la obra que el Señor tenía determinado para cada uno. El Señor revelaba a sus maestros, el Señor revelaba a sus apóstoles, el Señor revelaba todas las cosas a sus profetas. Así todo se lo revelaba, porque vivían en ayuno y en oración, y les enseñaba todas las cosas. Y esto, siendo que se ha perdido, entonces el Señor tiene que cambiar, y el Señor llama a su esposa, el Señor llama a su amada desde el Líbano y le enseña todas las cosas, y luego que la capacita, luego que la prepara, entonces viene con ella. Y allí es que dice la Escritura, y se pone por obra cuando dice que Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Por qué viene de Temán? Este es un monte. ¿Cuál es Parán? Este es un monte. ¿Por qué viene Dios de Temán y viene de Parán? Porque viene dentro de aquella esposa que él capacitó en el secreto y aparte. Viene con ella. Y los montes también se pone por obra esta Escritura que dice que los montes traerán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Cuáles son los montes que traen paz? Traen la verdadera revelación del cielo. ¿Cuáles son los collados que traen justicia? Traen la verdadera justicia del corazón de Dios. La llamó desde el Líbano y la llamó al monte, y ahora viene con ella después de tiempo. Así como se apareció Elías después de tiempo, que estaba allí aparte, nadie sabía dónde estaba Elías, mientras no llovía sobre toda la tierra durante 3 años y 6 meses. Y cuando Elías entonces vino ahora a traer la lluvia, la que necesitaban, la que querían todos, porque estaban muriendo de hambre, estaban muriendo de sed, las bestias se morían, los animales se morían, y morían muchos de hambre. Entonces comían a sus hijos allí en Jerusalén. Y siendo así, esto es lo que ha acontecido, porque esto es lo mismo que acontece en el tiempo del fin, porque esta esposa gloriosa, esta que viene desde el monte, esta que viene desde de allí, de Senir y de Hermón, la que viene de Temán, la que viene de Parán, la que viene con el Señor, la que trae paz al pueblo. ¿Pero a qué pueblo trae paz? Trae paz al pueblo santo, al pueblo creyente, al pueblo verdadero, al pueblo con el cual el Señor ahora confirma su pacto, porque este es el pacto que Dios confirma con el pueblo. Ahora el Señor confirma este pacto a través de estas enseñanzas profundas, ya no las de las diferentes teorías que tienen en el final, sino la verdadera del Señor, la que se perdió, la de Cristo y la de los 12 apóstoles del Cordero. Y allí entonces el pueblo es edificado, y allí entonces el Señor confirma su pacto con muchos, y allí entonces el pueblo es santificado, allí entonces el pacto santo es confirmado, porque este es el pacto santo. No es el pacto de las naciones, no es el pacto allí del nuevo orden mundial, como le llaman. Nada de eso habla el Señor, nada de eso habla en las Escrituras, nada de eso habla el Espíritu Santo. Eso se lo inventaron los hombres, eso lo sacaron de sus propios estudios, eso lo sacaron de sus propios libros, de sus propios diccionarios, eso lo sacaron de sus propias interpretaciones. La Escritura no habla de esto, ninguna forma, ninguna manera. Habla de espíritu y verdad, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y la abominación desoladora está allí en el lugar santo, donde está asolando a multitudes. Porque es una abominación, porque es abominable lo que han entendido e interpretado, y el evangelio que están predicando parece santo, parece bueno. Cada uno declara su propia justicia, así como dice que cada hombre proclama su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién no hallará? ¿Quién es el único hombre de verdad? Jesucristo. Este es el que está formado en el creyente. Ese es el hombre de verdad. El que está formado en el creyente, sea varón o mujer, sea esclavo o libre, sea judío o griego, porque todos somos uno en Jesucristo. Pero este es el verdadero, que es de verdad, porque es Cristo dentro de él. No proclama su propia bondad, no proclama su propia justicia porque se la interpretó, o porque diga, esto lo aprendí del concilio, esto nosotros lo establecimos allí entre las iglesias conciliares, o esto nosotros lo aprendimos de los libros, esto lo aprendimos de aquí, porque estaría Cristo dividido. No.
lo aprendió de Cristo, lo aprendió de revelación por el Espíritu Santo. Y ahora viene con el verdadero pacto. Este es el pacto que Dios confirma. Dios viene a confirmar su pacto en el final, pero luego hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el sacrificio y la ofrenda es el pueblo santo, porque dice que debemos presentar, porque el Señor así lo manda, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pleno, en sacrificio santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este es el sacrificio. ¿Por qué? Porque se niega a sí mismo, porque se sacrifica su propia vida, sacrifica sus propios deseos, sacrifica su propio pensamiento, sacrifica a su propio hombre natural, porque no lo ama, porque ama a un hombre nuevo que se va a formar en él. Este es el sacrificio vivo, y vive en una vida continua que se niega a sí mismo, y este es el sacrificio santo. Esta es la ofrenda santa al Señor, porque dice que somos para Dios en Jesucristo olor fragante, todos, unos olor de vida para vida, otros olor de muerte para muerte, y esta es la ofrenda delante de Dios. Dice que el Señor hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y esto es cuando el Señor entonces termine el trabajo con su pueblo, y entonces ya esté listo para venir a buscar a su pueblo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y entonces la tierra será consumida, entonces la tierra perecerá, entonces la tierra será hollada, será pisoteada. Y aquellos que decían que el anticristo, no sabían que eran ellos mismos, porque primero viene el anticristo espiritual, y este es el que ya está, pero luego entonces el físico. Este físico no vendrá diciendo que es Jesucristo como ellos dicen, sino que este físico vendrá diciendo que ninguna religión, porque este quitará todo tipo de religión, ninguna religión hace que el hombre, dirá así, ninguna religión hace que el hombre prospere y hace que el hombre tenga paz, y entonces vendrán con otras teorías, pero este espiritual habla de una religión, este espiritual habla de Cristo, y por eso es que él tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón. El hombre de la política, el hombre que se levante, este no va a venir como diciendo que es Cristo, este no va a venir diciendo nada de esto, este no va a venir trayendo doctrina, este no va a venir trayendo la enseñanza de la santificación, este no va a venir. ¿Por qué? Porque este viene con su mente política, su mente del mundo, viene Satanás dentro de él directamente para engañar a todos los moradores de la tierra, pero el primero, el espiritual, este viene como Cristo. Este tiene cuerno como de cordero, habla de esperanza y habla de fe, pero sin embargo habla como dragón, muestra una supuesta esperanza, la de la tierra, muestra una supuesta fe, la de la tierra, la que se interpretaron ellos mismos. Por eso tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, porque sus palabras son de la tierra, sus palabras son de su propio corazón, sus palabras son para muerte. Esto los hombres no lo ven, porque están en medio de donde no deben estar, en medio de la abominación desoladora. Pero la orden de Dios es que se vaya el hombre de medio de Judea, que se vaya el hombre de medio de Jerusalén, y que no vuelva atrás para tomar su capa, y que no descienda para tomar algo de su casa, porque si está en el campo es porque ya Dios lo apartó, y ya Dios lo tiene haciendo su obra aparte, la que verdaderamente le indique el Espíritu Santo, y por eso ya está en el campo, no vuelva atrás, allá a buscarla de entre ellos, y si está en la azotea es que ha subido niveles espirituales, no descienda para tomar algo de aquel lugar. Esta es la palabra que el Señor manda para el final, la que los hombres no entienden, la que está oculta al ojo de la carne, pero hoy es revelada por el Espíritu Santo. Y este es el pacto santo del Señor, el pacto contra el cual se ha levantado el hombre de perdición, el famoso, el que muchos ven como hombre de Dios, el que muchos siguen las multitudes, pero dice acerca de la verdad contrario a ellos, dice que las multitudes vuelven sus oídos a las fábulas, y dice que tienen comezón de oír, y dice que Dios ha enviado hambre en la tierra. Este es el hambre del tiempo del profeta Elías. Aunque piensan que están saciados, aunque piensan que comen de aquellos pastores famosos, aquellos que predican supuestamente santidad, aquellos que predican su mundanalidad y que supuestamente Dios los usa porque le dan a los hombres lo que desean en sus corazones, estos son los que llevan al pueblo errante y extraviado, y estos son los que llevan al pueblo a la perdición, y este es aquel hombre de perdición, aquella abominación desoladora que el hombre no entiende. Mientras esté mezclado con todas estas cosas, el hombre no lo va a entender. El pueblo santo del Señor es un remanente escogido por gracia para el tiempo del fin. Dios ha enviado hambre a la tierra y ellos están muriendo de hambre,
pensando que están comiendo, pero les acontece como dice la profecía, que dice que les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero que cuando se despierta su estómago está vacío, y como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando se despierta se halla cansado y sediento, porque nunca comió, nunca bebió el alimento espiritual y la bebida espiritual, el agua de la vida, la fuente de la vida que Dios da desde su santo trono por el Espíritu Santo. Nunca la bebió y nunca comió su verdadero alimento espiritual, sino el de los hombres, porque se imaginan que comen y dicen gloria a Dios, y dicen que palabra, y dicen que gran culto, y dicen que profeta, y dicen que siervo, y dicen que esto, y los siguen multitudes incontables, y este es aquel que atrae para sí multitudes ante los cuales se postran multitudes, y tienen una marca espiritual en la frente que es el número 666, porque esto es nacimiento de Adán, nacimiento del hombre terrenal. Todo esto es espiritual y el Señor lo está declarando y el Señor lo está revelando para que escapen los que han de ser salvos, porque el Señor viene por un pueblo que los hombres no entienden cuál es el verdadero pueblo, lo que no es. Esto escogió el Señor para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios.